Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Me alegra mucho estar de vuelta con ustedes después de un largo descanso. Antes de empezar el vídeo, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En los comentarios, díganos qué celebridad les gustaría ver en nuestro canal. Les traeremos nuevos vídeos. Vean el vídeo hasta el final para enterarse de todos los detalles. Y por favor, no olviden compartirlo. Que lo disfruten. La serie producida por Das Yapım, que reunió a Brahim Çelikkol y Esla Turkoglu y atrajo la atención por su excelente elenco, no cumplió con las expectativas de audiencia, por lo que se cambió al guionista y al director. El sexto episodio de la serie Da Akter Başka Hayata se emitió anoche. La serie, producida por Das Yapım y protagonizada por Brahim Çelikkol y Esla Turkoglu, y que destacó por su excelente reparto, no cumplió con las expectativas de audiencia, lo que provocó cambios en el guionista y el director. El episodio de anoche obtuvo una audiencia total de 2,52, 3,18 en AB y 2,97 en ABC1, lo que generó rumores de que se había decidido finalizar la serie con el sexto episodio. Sin embargo, la serie no terminará. El panorama televisivo ha vuelto a cambiar rápidamente. La información más reciente que circula tras bambalinas sobre la serie Da Akter Başka Hayata, que tuvo un ambicioso debut al inicio de la temporada y contó con Brahim Çelikkol y Esla Turkoglu como protagonistas, revela que su emisión fue mucho más corta de lo esperado. El proyecto, que contaba con un elenco de gran nivel, una historia cautivadora y fue producido por Das Yapım, lamentablemente no logró alcanzar los índices de audiencia deseados. En sus primeras semanas al aire, la serie había generado curiosidad tanto en las redes sociales como entre los televidentes. Destacada por su narrativa única y su estructura dramática, la producción buscaba crear rápidamente una audiencia fiel. Sin embargo, la feroz competencia en el mundo de la televisión dificultó el cumplimiento de estas expectativas. Los índices de audiencia semanales se convirtieron en uno de los factores más importantes que determinaron el destino de la serie. Según los rumores, el equipo de producción decidió realizar cambios significativos para mejorar la audiencia en descenso. Esto incluyó el reemplazo del guionista y el director. El objetivo era revitalizar la historia y recuperar el interés del público. Si bien estas medidas son comunes en la industria televisiva, no siempre dan los resultados esperados. La situación no fue diferente para Da Akter Başka Hayata, Doctor en otra vida. El sexto episodio, emitido anoche, selló el destino del proyecto. Con calificaciones de 2,52 en total, 3,18 en el grupo AB y 2,97 en la categoría ABC1, la serie continuó sin cumplir con las expectativas. Estas cifras no se consideran sostenibles, especialmente para proyectos ambiciosos y de alto presupuesto. Ingresos publicitarios y canal. Considerando las expectativas, las calificaciones de audiencia a este nivel generalmente llevan a una decisión final. De hecho, según información filtrada de fuentes de la industria, la dirección del canal y los productores tomaron una decisión crítica sobre el futuro de la serie. En consecuencia, Da Akter Başka Hayata, Doctor en otra vida, terminó su emisión con su sexto episodio. Sin embargo, hay un detalle notable: no se filmará un episodio final clásico para la serie. En otras palabras, los espectadores no verán un episodio de cierre donde se resuelvan todos los giros de la trama y se aclaren los destinos de los personajes. Esta situación ha causado decepción entre los seguidores de la serie. En los comentarios de las redes sociales, muchos espectadores reaccionaron negativamente por el hecho de que la historia quedara inconclusa. El hecho de que el desarrollo de los personajes aún no estuviera completo y la trama apenas comenzara a profundizarse generó críticas por un final prematuro. Por otro lado, los profesionales de la industria afirman que tales decisiones se basan exclusivamente en razones económicas y estratégicas. Para los canales de televisión, los criterios más importantes para determinar la continuidad de una serie son los ingresos publicitarios y el rendimiento de la audiencia objetivo. En este punto, los resultados de audiencia afectan directamente el destino del proyecto.
Por muy ambicioso que sea el elenco, es poco probable que las producciones que no cumplen con las expectativas en términos de audiencia se mantengan por mucho tiempo. Es bastante difícil que una serie continúe. Las actuaciones de los actores principales fueron, en general, bien recibidas. La interpretación, especialmente en las escenas dramáticas, fue citada como uno de los puntos fuertes de la serie. Sin embargo, una buena actuación por sí sola puede no ser suficiente para sostener una serie. Muchos factores, como el desarrollo de la historia, el ritmo, las producciones competidoras y el día de emisión, afectan directamente el éxito. El ejemplo de Doctor in Another Life volvió a poner de manifiesto el alto riesgo que implica el mundo de la televisión. El hecho de que proyectos que comienzan con grandes expectativas desaparezcan rápidamente de las pantallas revela claramente la naturaleza dinámica de la industria. El cambio en los hábitos de consumo televisivo, especialmente con el auge de las plataformas digitales, es también uno de los factores importantes que influyen en este proceso. La práctica de terminar una serie antes de filmar el último episodio se ha vuelto cada vez más común últimamente. Estas decisiones se toman para reducir los costos de producción y minimizar el riesgo de pérdidas. Sin embargo, esto también genera debates sobre la satisfacción del público. Como resultado, Dr. Bhaskar Ayatta, Doctor en otra vida, a pesar de su ambicioso comienzo, se ha sumado a la lista de producciones que no lograron un éxito duradero en la televisión. A pesar de su corta duración, dejó una historia inconclusa y una decisión final controvertida. Ahora, la atención se centra en los nuevos proyectos de los actores involucrados y en los próximos pasos de la productora. En el mundo de la televisión, cada nuevo proyecto trae consigo tanto esperanza como riesgo. La historia de Dr. Bhaskar Ayatta parece destinada a convertirse en uno de los ejemplos más recientes de esta realidad. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.